Bueno, aquí estamos, un día muy frío en Barcelona, pero en un lugar maravilloso. Vamos a recorrer un poquito del pueblo, vamos a conocer un viñedo, muchas sorpresas. Prepárense. Óscar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Penedès, que es una de las regiones vitivinícolas más importantes de Europa. Concretamente estamos en Las Bunyolas y es un enclave único. Aquí estamos a tan solo 40 minutos de la ciudad de Barcelona y además estamos a solo 20 minutos del mar, de pueblos costeros tan bonitos como Sitges o Vilanova. Bueno, por lo que veo hay mucha antigüedad, hay mucha historia, ¿no? Ya hemos conocido a los propietarios y Óscar nos va a contar un poco quiénes son. Sí, estamos con Carmen Humbert, que es la propietaria de la masía, y su hija Silvia. Bueno, nos contabas que el nombre de la masía es... Verona. Verona. Esto era una pequeña masía y ustedes la hicieron mucho más grande. Sí, y trajimos las piedras de un castillo. Con estas piedras levantamos, tardamos años porque entonces no había grúas, lo hacíamos con la carriola. Y le dimos la vuelta cara hacia las los viñas viñedos, y hacia el las sol. viñas. Y el sol, sí. ¿Hacéis vino aquí también? No, bueno, la viña la recoge un chico de aquí del pueblo y él lo lleva a la cooperativa, me cuida la viña y... Pero la región decías que producía el 90% del vino de Sí, Cataluña, del Cava. El principal cava de la región se hace aquí. Wow. O sea, ellos tienen sus propias tierras y luego van arrendando de gente que tiene y aprovecha y van sumando y todo van eso. sumando, Okay. exactamente. Sí. Y aquí desconectáis del día a día. Total. Me contaba Óscar que es un pueblo bastante pequeño, ¿no? Es Sí. un pueblo de 300 habitantes, Sí, ¿verdad? que Eso sí. resulta que en general es un pueblo de gente que está instalada todo el año. Que están instalados, sí, que cuidan los campos, las viñas. Es muy interesante porque también puede ser como primera residencia. Estás muy cerca de Barcelona, si trabajas en Barcelona te puedes desplazar cada día. Y como segunda residencia también perfecto, porque no te vas muy lejos, no implica 1 hora y media, 2 horas. Bueno, vamos a ir entonces para el interior primero. Recorremos un poco adentro de la casa. Bueno, ya estamos aquí adentro de la casa, en este precioso fuego, y tenemos a Guillermo y Esther, que Hola, son chicos. Hola, ¿qué tal? 2 hijos más. dos hijos más, parte de la familia, que nos ayudarán a descubrir la historia de este lugar impresionante. Así que, bueno, nos sentamos alrededor del fuego y vamos contando un poco de qué se trata esto. Me pongo por aquí. Ya entendimos que esto se construyó con las piedras de un viejo castillo que tardaron casi 10 años. Bueno, y ahora cuéntenos qué han hecho, porque veo estas arcadas, veo esta chimenea impresionante, esto doble altura. ¿De qué se trata esta casa? Bueno, pues vimos este castillo en ruinas y trajimos las piedras. Y allí dentro se veían algunos arcos, como los que hay aquí ahora,
Y esto nos dio la idea de hacer lo mismo. Entonces, con el carpintero nos hizo unos sindris de madera. Bueno, es una estructura en madera para poder ir colocando las piedras encima. Y así hicimos los arcos idénticos que habían en el castillo. ¿Y sobre los techos? Y los techos, esto de casa de mis padres, que están aquí al lado, que es antigua, sacamos los moldes y los pusimos aquí. ¿Hay algún escudo familiar? Son blasones de familias catalanas antiguas. Y los originales están en casa de mi abuelo y aquí hicieron con el molde de ellos, hicieron las copias de los techos. Fantástico. Son increíbles. ¿Y las celebraciones familiares, comidas? Hay mucha historia aquí. Hemos bendecido esta casa con el cura del pueblo. Ellos eran muy pequeñitos, eran pequeños, pero bueno, hemos crecido aquí todos juntos. Esta casa para nosotros es, bueno, no tengo palabras para expresarla. Bueno, pero ahora toca venderla. Sí. Bueno. Hay que despedirse. Así que me parece súper lindo que en una venta la familia entera esté contándonos qué es lo que han hecho, cuál es su historia, porque al fin y al cabo esto se transmite, ¿no? Las casas duran para siempre y qué más lindo que poder escuchar la historia de quien lo hizo y quien lo vivió y que pase de manos, ¿no? Sí. Y que alguien continúe con esta historia, tendrá su propia historia, ¿no? A mí me encantaría que el que entrara tuviera esta pasión por la tierra, que viviera como, no sé, una cosa como, es muy personal, que no sé cómo explicarlo, pero bueno, yo sería la mujer más feliz del mundo. Es que es así. ¿Cómo le cortamos? Como éramos muchos, todo el mundo estaba desperdigado, igual, no había móviles, entonces como no había nada manera de avisar, como a la hora de comer colgaba la campana. Gracias. Cheers. Salud. Salud. Soy Francisco, director de Bresson Realty Barcelona, y esto es Setting Lifestyle. Tienes que hacer un pequeño cálculo de curvatura. No filmes esto. Esto para el making of. Es difícil, ¿eh?